Bienvenidos a su programa Un Tinto con Pinto, un espacio para compartir con estas grandes personalidades de nuestro departamento. Hoy nos acompaña la profe Leila. Profe Leila, bienvenida a Un Tinto con Pinto. Ay, bueno, Luis, muchas gracias. Y desde luego cuando me hablan de tinto, de café, pues sentirme en mi territorio. Bueno, profe, le cuento que ya me hicieron una observación que debería llamarse Café con Pinto. Ah, café con pinto. Ah, bueno, pues qué chévere, ¿no? Café con pinto. Café con Pinto, no coordina, pero suena mejor. Profe, bienvenida aquí al municipio de La Plata. Bueno, muchas gracias. Pues para mí también es muy bonito escuchar esas palabras de bienvenida porque estamos llegando a un territorio hermoso del macizo colombiano. Profe Leila, mire que nosotros dentro del municipio tenemos los mejores cafés. Mira, acá ya llegó nuestro café para que deleitemos a este bello programa. Gracias, Neira. Bueno, recordándoles que estamos aquí en La Plata, Huila, en la chivita del Parque del Café, emblemático punto, con un excelente café. Ay, bueno, entonces pues les invitamos. Qué pena que todavía la tecnología no les permite a usted captar el sabor ni el olor, pero pronto será. Bueno, excelente brindis. Bueno, profe, le cuento que tenemos muchos temas para conversar, pero ahí arranquemos con qué la trajo de visita aquí al municipio de La Plata. Bueno, el hecho de estar en día es porque pues yo hago parte de un proceso político que es el sueño de muchísimos colombianos y colombianas, es el progresismo. Entonces, en este momento pues tengo el honor de haber sido reconocida por el pueblo huilense para ser representante de la Cámara del Departamento de Huila por el Pacto Histórico. Estamos cumpliendo una tarea, un compromiso. ¿Por qué razón? Porque hay palabras que necesitamos refrendar, reorganizar, replantear lo que se llama la organización y la unidad. Estamos en un proceso político, logramos tener el gobierno, más ustedes lo han escuchado que el señor presidente dice aún no tenemos el poder, entonces tenemos que seguir trabajando en torno a no solamente tener gobierno, sino tener poder. De ahí la necesidad de revisar, de dialogar, de escuchar qué está pasando en los territorios, si el proyecto de gobierno de transformación ha llegado al territorio, de qué manera está llegando, porque hay unos fines y hay unos medios de la manera como han llegado. Entonces es un espacio de diálogo, un espacio de escucha y de unidad. Profe, qué bueno que estos diálogos no se den solamente en temas y en momentos de campaña. No, en este momento no es que estemos en un momento de campaña, sino en revisar cómo está este proceso, ¿no? Yo estuve el año pasado, estuvimos aquí con más de 27 instituciones de orden nacional y orden regional, conversando con las comunidades. Ellas estaban presentando sus inquietudes, cuáles son los proyectos de gobierno, de qué manera ellos se pueden inscribir a las diferentes propuestas. Eso lo hicimos el año pasado y ahora pues también fue muy bonito porque también escuchamos muchas preocupaciones que siguen teniendo las comunidades, y yo creo que lo que acaba de ocurrir a nivel nacional, donde el señor presidente pues hace un replanteamiento del gabinete ministerial, obedece precisamente a esa escucha que nosotros la hemos llevado hacia el gobierno nacional, donde hay situaciones que es necesario mejorar y por eso pues se hace un cambio de gabinete y de eso se trata, ¿no? De manera como nos acomodamos, cómo vamos transformando la manera de gobernar, la manera de dialogar. Ha sido algo supremamente complejo, pero lo estamos haciendo por eso, ¿no? Porque necesitamos saber de qué manera está llegando el gobierno a nuestro territorio y cuál es la percepción que se tiene, ¿no? Porque una cosa es, llegan obras, pero ¿qué pasa? La comunidad se está enterando de que han llegado esas obras, de qué fuente han llegado esas obras, entonces hay muchas inquietudes al respecto. Sobre esas inquietudes, precisamente, muchos toman bandera la necesidad de la gente, cuando llegan las obras ya se las acreditan, ¿no? Importante tener esa información, que hay muchos temas que vienen de gobierno nacional. Sí, recordamos nosotros que la primera estrategia fue hacer un plan nacional de desarrollo resultado del diálogo social. Aquí tuvimos nosotros un espacio de diálogo social acá en La Plata, después se refrendó en el municipio de Pitalito, logramos que quedaran una serie de proyectos muy importantes del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces de eso se trata, ¿no? Que es este gobierno que está llegando
obras que hacía mucho tiempo no llegaban. Vemos como en el sistema del sector de salud, el departamento de Huila recibió más de 150 mil millones de pesos para mejoramiento de la red hospitalaria. Ya todos los municipios tienen una unidad de atención inmediata donde se han desplazado enfermeras, psicólogos, y esto hace parte de la nueva política, ¿no? Donde la prevención es el baluarte, el pilar de la transformación del sistema de salud, y está llegando a los territorios, ha llegado a los territorios. Por eso nosotros necesitamos venir a escuchar a ver de qué manera están llegando esos proyectos a los diferentes lugares, sector rural y sector urbano. Esta pedagogía permite que tengamos un gobierno, usted lo ha dicho, con una mayor escucha, pero muchas veces se siente que no estamos pasando. ¿Es muy poco el tiempo de gobierno para poder generar los cambios que necesitamos? Claro, nosotros sabíamos que 4 años, creíamos que íbamos a hacer más transformaciones en 4 años, pero ciertamente estamos nosotros observando que 4 años no es suficiente para que lleguen las transformaciones. ¿Por qué razón? Porque hay que cambiar unas prácticas que vienen, siempre se dice 200 años de unas prácticas, y cambiar los cambios, y esto es un tema de un cambio cultural. Los cambios culturales requieren décadas para que se den, ¿no? Pero en este caso, pues un plan de desarrollo, el primer año fue hacer el plan de desarrollo, el segundo los municipios, los territorios hicieron sus planes de desarrollo, los aprobaron. Este es el año de la implementación de esos planes de desarrollo, pero ciertamente 4 años nos hemos dado cuenta que no es suficiente. Por eso es necesario fortalecer este proceso de transformación. Las reformas sociales en el Congreso no han tenido la celeridad. ¿Por qué razón? Porque ciertamente hay una estructura enquistada de siempre que no quieren que haya los cambios. Una de las situaciones que nos parece relevante, la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional. La pensional pues ya la logramos, y esperamos que a partir del mes de julio ya 3 millones de personas adultos mayores reciban un bono pensional. Esperamos que se pueda llevar a la realidad, que no haya interferencias. Sabemos que ha habido más de 100 demandas sobre esta situación, pero estamos en ello. En este momento estamos trabajando sobre la reforma a la salud. No nos han permitido que la sigamos trabajando en la Cámara de Representantes, porque ciertamente vemos que el poder económico es muy fuerte, y transformar esa mente de que el interés personal sea superado por el interés general, eso es una transformación cultural. Nosotros tenemos claro que el interés general prima sobre el interés particular, pero lo que vemos nosotros en la tradición del Congreso de la República es que prima el interés personal sobre el interés general. Por eso esa transformación, cambiar esa fórmula no es sencillo, pero estamos en ella, y eso es lo que vinimos a conversar en el día de hoy. Los cambios requieren sus tiempos para sus transformaciones. Dentro de estos cambios también notamos que la mayor participación de la gente frente a la construcción de ese gobierno. ¿Cómo podemos nosotros aportarle a ese cambio en este momento que estamos viendo como que ya hay unos intereses de formalizar algo nuevo políticamente? Bueno, ustedes, el rol que cumplen los comunicadores es fundamental. Nosotros vemos cómo ya se están eligiendo presidentes a nivel mundial, ¿cierto? Vemos el caso del presidente de los Estados Unidos, que es prácticamente producto de las redes sociales, ¿no? Y donde se emiten muchas mentiras, muchas falacias. Entonces, el rol principal y protagónico para mí, considero que es que necesitamos unos comunicadores, unas comunicadoras y un periodismo que se maneje con la ética, con la información veraz, que no le transmitamos mentiras al pueblo. Pero ya el pueblo está aprendiendo a hacer discernimiento. Ya dicen, cuando se afirma algo, van a la fuente de origen para confrontar si es o no verdad. Esto es una pedagogía que se está dando, y desde luego sabemos nosotros que es fundamental. Los medios de comunicación, yo creo que es el pilar fundamental para que podamos tener nosotros transparencia. Igualmente yo quiero decir, mira, el caso de la corrupción. El caso de la corrupción, pues que esa es una de las banderas que nosotros tenemos, y el pueblo votó por Gustavo Petro, por nuestra propuesta, porque somos anticorrupción. Sin embargo, desafortunadamente se han dado dentro del mismo gobierno situaciones de corrupción, y mire lo importante, el papel protagónico de los comunicadores.
los comunicadores han servido para poder destapar esas situaciones que tenemos que erradicar, que no es fácil, pero entonces el pilar, considero, de todos estos procesos son los comunicadores en todas sus formas, como de prensa escrita, hablar, redes sociales, todos estos medios. Mire, ¿quién se imaginaba que antes se hacían estos espacios de comunicación en la calle, ¿no? Entonces, cualquier sitio es un sitio importante para la comunicación. Hay niños jóvenes que de las veredas más recónditas, después de que tengan medios de comunicación, están dando a conocer. Entonces, son protagónicos. Ustedes son los protagonistas de novela en este momento. Bueno, tratamos de construir un pensamiento más crítico y hacemos una breve pausa comerciales y ya regresamos. Dentro de la construcción de ese pensamiento crítico, el Pacto Histórico y otros partidos políticos han decidido integrarse. Cuénteme un poquito de qué se trata esa integración, esa unión que están desarrollando. Bueno, entonces ahí sí ya viene un tema político, ¿cierto? Totalmente. Prácticamente político, sí, mira. Lo que pasa es que se presentó una unión entre en partidos alternativos que nos congregamos en el Pacto Histórico, que se llama, ¿cierto? Donde está mi partido, que es el Polo Democrático, el primero adelante, la Colombia Humana, el partido de la UP, Comunes, Comunista, el partido Maíz también se integró en su momento, que fueron originalmente lo que hicimos parte del Pacto Histórico, ¿no? Pero después se formó el Frente Amplio, porque hay una realidad, y es que primero que todo, hay personas que así no pertenezcan, militantes de diferentes partidos que no pertenecían a estos partidos, pero estuvieron de acuerdo con la agenda de gobierno, y por eso apareció lo que se llama el Frente Amplio. Y gracias a tener ese Frente Amplio es que llegamos a tener la presidencia de la República, porque hay que reconocerlo, tenemos que ampliarnos, no podemos ser con ese pensamiento también tan, limitado, de que si yo no soy de este partido y el otro también está de acuerdo con lo que yo pienso, eso se llama la alteridad, el reconocer al otro. Entonces eso nos permitió ganar con nuestro presidente, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué pasa? Nosotros no podemos volver otra vez como Pacto Histórico debido a que pasamos más del 15% de acuerdo pues a nuestra normativa. Ya eso es una normatividad electoral. De nuevo, sí, ¿Eso obliga a dar un paso más adelante? Entonces ya no podemos pasar como de esa misma manera. Esa coalición no se puede por el porcentaje, después sí, de 15%. Superaron ese umbral. Superamos el umbral, entonces no podemos, entonces solo nos queda una ruta, pasar entonces a un nuevo movimiento, organización o partido. Eso pues estamos en discusión. Yo creo que el tema del nombre como tal pues tampoco lo hemos definido en detalle, pero pues es movimiento, partido. ¿Y en qué consiste? Porque nos toca entregar a cada uno nuestras credenciales, ¿cierto? De su reconocimiento de cada uno de los partidos. Imagina el Polo Democrático, pues que ya llevamos toda una tradición, ¿no? Entonces ya dejaremos de ser Polo Democrático, la UP dejará de ser cada uno de sus partidos para integrarse en un solo movimiento, porque yo sí creo que es decir, nos dicen, hay formas de pensar, enfoques distintos, ¿no? Hay situaciones diferentes de la Unión Patriótica, ciertas prioridades, y la Colombia Humana puede tener otras prioridades, pero yo creo que cuando todas esas prioridades conducen hacia lo mismo, hacia la transformación de los territorios, hacia la paz, pues cómo no nos unimos, si eso es lo más importante, ¿no? ¿Para dónde vamos? Las transformaciones sociales. ¿Cómo vamos a decir nosotros que el pueblo no ha luchado toda la vida por las transformaciones sociales? Siempre por las luchas de los maestros, de los campesinos, eso ha sido una lucha de siempre. La Colombia Humana, que es reciente, pero pues también es el mismo sentido. La Unión Patriótica, pues reconocer toda esa masacre que hubo, desde luego la defensa de la vida, recuperar esa historia para que no se repita más. Entonces es congregar una cantidad de sentires, de pensamientos que lo hemos estado trabajando desde distintas rutas, pero pues ahora es el momento histórico de unirnos, y qué hermoso que digamos de este proceso de pacto histórico estamos evolucionando. Hay que evolucionar, porque en política no es lo mismo que sumar en matemáticas, 1 más 1, 2, pero en cambio en política, si nosotros vamos a sumar más las otras personas de los otros partidos que han estado militando en el verde, en el rojo, en los azules, en los otros colores,
Si les une seguir trabajando por la paz, si les une seguir trabajando por las transformaciones sociales, pues la invitación, juntémonos todos, porque unidos somos más. Este tipo de juntanzas nos ayudan a pensar como país, ¿no? Claro. Muchas veces hemos visto esa posición donde subieron los unos o los otros y buscan esos intereses más personales, ¿no? Agradezco mucho lo que tú estás diciendo, país, porque no solamente como país, es como Latinoamérica, como planeta, porque tenemos la agenda ambiental, es muy fuerte. Los derechos humanos es muy fuerte. Reconocer las migraciones como una realidad. O sea, hay una cantidad de realidades y que nosotros necesitamos fortalecer nuestro territorio, pero para tener una agenda internacional, porque no podemos quedarnos solamente en nuestro país, sino que tenemos que tener más trascendencia. ¿Por qué razón? Porque los asuntos ahora son globales. Las acciones locales tienen efecto global, por lo tanto tiene que unirnos esos principios generales, los principios del ser de la vida, del ser humano, nos tiene que unir. Entonces yo pienso que cualquier persona que sea del Partido Liberal, ¿cómo no se va a unir si el historial que tenemos, la libertad, por ejemplo, a quién se la dejemos? A José Hilario López, ¿cierto? Entonces, mira, la libertad la logramos, es decir, cada partido ha llevado unas luchas interesantes, entonces la idea es que este partido único recoge toda esa suma de esas luchas y vamos a ser poderosos, entonces no vamos a pensar solo como país, sino también como el compromiso que tenemos a nivel de nuestro planeta. Bueno, profe, ¿y cómo hacer, usted como profesora, cómo aplica la academia para ese cambio de pensamiento que sea más crítico, que no nos quedemos allí con solo el scroll y las mentiras de las redes? Bueno, pues yo no sé, como profe, a ver, primero que todo, como maestra, cuando uno se enfrenta a un curso, el primer día que yo llego al salón de clase, yo miro esa cantidad de seres que están sentados allá en un pupitre y digo, cómo será, qué fortalezas tendrá, qué debilidades tendrá cada uno, ¿no? Entonces, y yo sé que yo necesito que todo se promueva, pero cada uno se va a promover de acuerdo a sus características y sus diferencias. Ese es el sentido, ¿no? El aprender a reconocer las individualidades, los distintos criterios y en últimas hay un fin. Y como profe, pues yo les digo a ustedes, yo empiezo mi clase, primero que todo hay que dar una motivación, porque si ustedes están a clase, si ustedes están acá por algo, están en este momento histórico de la vida y así mismo, ¿no? Cada uno en sus partidos por alguna razón está. Entonces, pues eso es pedagogía y alguien me decía que ser maestro es como de teatro también. Ahí combina todas las artes. Es un escenario, ¿cierto? Por eso ser maestro me parece tan supremamente poderoso, tan bonito. Y yo estaba diciendo a mi equipo de trabajo, cada uno qué proyecto de ley, pues a cada uno qué le gustaría de acuerdo a sus intereses, ¿no? Promover un proyecto de ley. Y entonces me pregunta, ¿y a mí qué? Yo, la cátedra del amor. Ahí estaremos conectados con la cátedra del amor que tanto necesitamos. Hagamos una breve pausa y ya regresamos para hablar de algo muy importante. Usted hace unos concursos muy bellos, pero de eso hablaremos después de esta breve pausa comercial. Y regresamos a este Tinto con Pinto con algo muy bello que se llama Crónica de un humedal. Profe Leila, cuénteme de qué se trata esta iniciativa. Bueno, cuando hablamos de humedales, primero pues para comunicar que mi carreta, cada uno tiene como un reto, y para mí el reto es la defensa de los humedales. Entonces este año estamos haciendo el concurso Crónica de un humedal. ¿En qué consiste? Primero que todo, un humedal es lo que llaman los pantanos, los chicales, los charcos, las zonas donde tú te metes y te hundes y hay plantas especiales y hay muchas aves generalmente, ¿no? Y hay mucha vida, hay ranitas. O sea, tú sabes que hay un humedal por la noche cuando escuchas el croar, ¿cierto? Y dices, sí, uy, ahí hay un humedal. Entonces, esos son ecosistemas que tienen una importancia muy grande. Algunos humedales pues son los que le proveen el alimento a muchas poblaciones. La pesca artesanal se realiza en muchos humedales. Tú hablas de la mojana, por ejemplo, tradicional, pues la zona de la pesca ya es fundamental y esas son zonas de humedales. Entonces, ¿en qué consiste? En que estamos invitando, ¿cierto?, que elaboren una crónica de un humedal. Tú estás relacionado con algún humedal, entonces cuentas
Es decir, una crónica donde pases una historia en torno a ese humedal que tú conoces, que tú reconoces, ese humedal que te mueve la fibra, ese humedal que ha logrado impactarte de tal manera que tú te sientes feliz cuando llegas a ese humedal. O si el humedal está sufriendo, está siendo agredido, como en el caso de Neiva, que han sido destruidos los humedales por el tema del proceso urbanístico, pues también yo siento ese dolor. Y es una manera de transmitir en esa crónica esos sentimientos, esas emociones, esas transformaciones, la escribo en una crónica. Ese va a ser un material pedagógico muy bonito. Entonces nos hemos unido la bancada del macizo colombiano. Este concurso se dirigió para desarrollar de quienes están en los departamentos del macizo colombiano. Es decir, estamos hablando de Huila, estamos hablando de Putumayo, de Cauca, de Caquetá, de Nariño, que hacemos parte del macizo colombiano. ¿Por qué razón escogimos eso? Porque es la zona que conocemos nosotros, ¿no? Y tenemos que darle la importancia que el macizo colombiano requiere, porque el 70% del agua viene del macizo colombiano. ¿Y qué tenemos que cuidar? Pues los humedales. Los páramos son zonas de humedales, las turberas son zonas de humedales. Esos son territorios que hay que proteger. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces, quien tiene una historia que gracias a su trabajo se ha logrado conservar ese humedal, pues va a transmitirnos un mensaje grande, hermoso, de emociones. Y quien ha visto cómo su humedal ha sido transformado negativamente, pues nos va a dar esa historia. Como esa historia también de reflexión, ¿no? Es una historia de reflexión, muy bonito. Yo sí quiero comentarles que el año pasado hicimos un concurso de fotografía. ¿Qué pasó con el concurso de fotografía? No era la votación no era la mejor fotografía necesariamente, sino quien había logrado enviar el mensaje más significativo, ¿no? El que más había tenido comentarios, todo eso. Y fue algo muy hermoso, porque resulta que me ha permitido ir a conocer humedales del departamento del Huila. Lo hicimos sobre el Huila, una cantidad de humedales que yo no sabía, pero las historias que he conocido alrededor de esos humedales es impresionante. Y quiero hacer referencia a una familia que ha hecho que ese humedal crezca. O sea, es una historia no negativa, sino positiva, cómo ha logrado que en este momento cada día las condiciones del humedal estén en mejores condiciones. Entonces, esos relatos hay que conocer. Que ayudan a la preservación y la conservación. Y ver cómo un papá, una mamá, toda una familia está viviendo para mejorar ese humedal. Y también pues para decirle el premio. La mejor crónica va a tener la dicha de ir al humedal de la Laguna de la Cocha, que es un humedal reconocido Ramsar, entonces tiene un reconocimiento internacional. Y entonces ir allá al humedal, la mejor crónica con un acompañante va a estar allá. Y allá pues va a ser recibido por muchas organizaciones defensoras del humedal La Cocha. Y es que esto lo estamos relacionando. Acabamos de presentar un proyecto para que el humedal de La Cocha sea reconocida como sujeto de derecho. Entonces estamos trabajando de la parte legislativa, pero también la parte pedagógica, porque nosotros los profesores lo que hacemos, pedagogía a toda hora, y en este momento lo lindo que yo siento, la alegría que siento, es que todas esas luchas ambientales las estamos convirtiendo en leyes de la República. Estamos haciendo Ahora tenemos una tarea, que esas leyes se apliquen, porque muchas veces se nos han quedado sin reglamentación y se convierten en una ley muerta. Aquí tenemos el Río La Plata, es declarado sujeto de derechos. Mira, qué chévere que hablemos de esto. Mira, por esa razón, esta crónica, este concurso de crónica que hemos hecho, hace que tenga unos dolientes. Porque si tú elaboras una crónica, empiezas a empoderarse a sentir esa pertenencia. Y entonces te va a ser un actor importante en la transformación y el mejoramiento de esa condición. ¿Cierto? Por eso, cuando los procesos son desde la base de la participación, son exitosos. Cuando sacamos leyes donde no ha habido participación ciudadana, puede ser lo que tú dices, leyes muertas. Que sea un llamado, y de verdad invito a una reflexión, que revisemos todo este proceso, cómo se logró que el Río La Plata, y queremos felicitar a quienes llevaron a cabo ese proceso, que el Río La Plata sea sujeto de derechos, pero entonces sí, revisemos de qué manera estamos implementando este proceso que ya se convirtió en ley, donde ahí quedaron establecidas unas personas que se llaman las guardianas del río. Entonces, una invitación, ojalá que participen en el concurso Crónicas de un Humedal, porque un río se forma de
de sumas de zonas de pantano, áreas de recarga hídrica. Entonces, qué bonito qué tal que nos gane el concurso quienes han estado cuidando. Muy cercanos al tema del cuidado. Exactamente. Bueno, un poquito más concisos frente al concurso. ¿Es audiovisual? ¿Es escrito? ¿Cómo se presenta esa crónica? La crónica es un escrito en Word que se presenta entre 700 y 2000 palabras, es lo que hemos colocado. Sí. Pues se puede extender un poco más, pero que tenga pues mínimo 700 palabras, donde tú escribes, haces la crónica, un relato, la envías. Aquí está el correo, a una dirección electrónica que se llama macizocolombianohumedales@gmail.com. Entonces envías el escrito, lo envías a ese correo. Hay unos números telefónicos: 310-6891-764-313-859-9110. Esos son los teléfonos y ese es el correo. ¿Las crónicas son tipo ficción o las historias que se le ocurre, de pronto el duende del humedal? El tema crónica es el libre total, que viva la imaginación. Bueno, hay que sí tiene que ser alrededor de un humedal. No es una humedad imaginada o no. Sí, no, alguna existente, tiene que claro. explicar a partir de qué humedad. Para rescatar toda esa relatoría tradicional, las historias de los abuelos, siempre va a haber algo por ahí. Sí, claro. Ahí les estamos dando ideas, usted verá. Sí, entonces que sea la crónica, pero sí tiene que haber es decir, sobre un humedal específico, ¿no? Que a partir de él me permite volar mi imaginación, ya es situación. Cada cual verá cómo relata la historia y su crónica. Es muy bonito porque pues, ¿qué le digo yo? La imaginación, la manera como pone los hechos reales, los puede poner con cierta mágica, no sé, eso es libre. Ahí está. Bueno, qué bien, hemos disfrutado de este espacio, un tinto con pinto, se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho, profe. El café también acabó. No, una recarga. Agradecemos mucho su compañía y nos vemos en otro programa. Bueno, muchas gracias, muy lindo de parte suya. Yo sí quiero expresar como esa serenidad que usted imprime. Entonces, muchas gracias, porque cuando me va a hacer una entrevista siempre genera un poco de nervios. Nada de nervios. Sí, entonces muchas gracias. Y bienvenida aquí al municipio de La Plata cuando guste. Y que viva nuestro macizo colombiano, hay que cuidar, preservar nuestro macizo colombiano, porque es reserva no solo de biodiversidad, sino un territorio cultural. Este es un territorio biocultural, donde tenemos campesinos, indígenas, afros, entonces es necesario conservar no solo la naturaleza, sino también nuestra tradición. Muchas gracias, muy amable.